lugar a deliberar. Para la presentación de la enmienda tiene la palabra el señor López Moreno. Muchas gracias, señora presidenta. Señores consejeros, bienvenidos a la casa. Señores diputados, público que nos acompaña hoy. Señora López Montalbán, las razones que voy a esgrimir en la mañana de hoy no tienen nada que ver con el Partido Popular, son nuestras. De hecho, yo no he hablado en ningún momento con ningún diputado del Partido Popular hasta ayer por la tarde para saber qué postura iban a tomar sobre esta cuestión. De hecho, le voy a levantar y desarrollar una serie de argumentos que ya estamos muy cansados de repetir y que a ustedes les sonará, y que van mucho más allá de esas razones jurídicas, que están ahí y que de por sí son suficientes para nosotros para tumbar esta ley. Es decir, el propio informe de la Cámara habla de competencia legislativa con respecto a esa Ley Nacional 52/2007, mal llamada de memoria histórica, porque no se llama así, como ya dije en otro momento. Y también en lo relativo a la propia Ley 4/2007 de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia y también a la legislación en materia de ordenación del territorio, urbanística, medio ambiente. Ya lo he puesto por escrito, se lo repito simplemente. Hasta ahí ya digo cuestiones jurídicas. Deberían sobrar, pero ciertamente le voy a dar muchos argumentos políticos e históricos. Soy historiador, perdón, doctor, me dedico a esto y sé algo, tengo memoria. Y quiero recordarle y hacer memoria de algunas cuestiones que son importantes con respecto a esta ley, con la cual no estamos de acuerdo fundamentalmente con el tono. Ya sé que usted se quiere igualar a la ley de Castilla y León, pero me temo que no tiene nada que ver ni con el cono ni con los contenidos. Entendemos que es una propuesta frentista que nos recuerda muchos discursos manidos de su partido, de Podemos, en su fuerza de intentar negar acuerdos políticos que se dieron lugar en este país entre personas que sí participaron en la guerra, ninguno de los presentes, y que se plasmaron en la transición, donde efectivamente se dieron la mano lo que habían sido dos bandos. Nosotros estamos muy de acuerdo, como ya les dije en la anterior discusión de esa cuestión, se lo dije a la señora Casalduero, con el espíritu de la mal llamada Ley de Memoria Histórica, porque en ningún sitio de la ley pone eso. La ley concretamente se denomina, y permítanme, perdonen que se me repite, Ley 52/2007 de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, que desgraciadamente fueron muchos. Pues bien, creemos que esta es la ley que hay que ejecutar, porque abarca a todos los españoles y deja de lado los discursos de rojos y azules, y habla de concordia, como se habló en la transición, dignificando a todas las víctimas de la guerra y de la posguerra. Están de más esa obsesión por hacer una especie de ley del péndulo y esa reescritura de la historia que realmente no aporta nada a los murcianos, lo digo sinceramente. De hecho, usted misma lo ha dicho, en ese mandato que usted ha recordado aquí, correspondiente a la moción que presentó en su día el Partido Socialista relacionada con la muy merecida memoria de los trabajadores forzados del Cenajo, mi partido presentó una enmienda, se incorporó y todo el mundo estuvo de acuerdo que había que recuperar ese espíritu de la ley, de la mal llamada Ley de Memoria Histórica, que ustedes en absoluto han incorporado en su propuesta de ley y han tenido tiempo para hacerlo y no lo han hecho. Es evidente que en el caso de la propuesta que ustedes plantean, se plantean de que solo una parte de la población sufrió la guerra, que fue muy traumática para muchas familias y muchas veces independientemente de sus ideas políticas. Y desde luego lo fue también durante la larga dictadura franquista que no nos merecimos los españoles y los murcianos. Por ejemplo, me llama mucho la atención, pues por ejemplo, el apéndice que han metido en sus enmiendas parciales de lugares que hablan exclusivamente de represión franquista, y hubo otros. Les recuerdo, señora López Montalbán, que la región de Murcia estuvo durante toda la guerra en el lado republicano. Y por esa razón, afortunadamente, tenemos que decirlo, hubo menos bajas que en otras regiones, muy pocas bajas en relación a otras regiones que sufrieron durísimamente la guerra. Y entiendo que la mayor parte de los fallecidos y reprimidos, y es conocido, y ahora le daré algunos casos, se debió durante la guerra a juicios sumarios y ejecuciones puras y duras, totalmente alejado del ordenamiento jurídico del sistema de garantías que aquí defendemos. En muchísimos casos, las personas de uno y otro bando fueron paseadas al paredón solo a pesar de sus ideas y a veces ni siquiera por eso. ¿Quién va a homenajear a todas estas personas? Me pregunto yo. Y por eso nos gustaba la ley
que les he nombrado. Nacional, porque lo hacía. Le voy a poner un ejemplo muy concreto para no andar a las ramas de algo que yo intenté recordar y hacer memoria. Yo historié un día el caso de la Unión y me voy a plagiar en este discurso. Lo siento, pero voy a recordar cosas reales. Y en esa búsqueda de la verdad y de la transparencia que yo creo que nos merecemos todos. El caso más conocido de fallecidos en la Unión, que dio la casualidad que tuvo prácticamente la misma cantidad de fallecidos durante la guerra y la posguerra de un bando que de otro. El caso más conocido probablemente fue el de José Maestre, un hombre muy conocido, porque era hijo de un cacique local de Cartagena y que había sido antiguo diputado de la CEDA, que era prácticamente empresario. Cometió el error de trasladarse desde Valencia con sus empleados a la ciudad de Cartagena a intentar sacar de la cárcel a su tío Ponciano. Y en el momento en que llegó a Cartagena fue detenido. Fue conducido al puerto de a Murcia, teóricamente, para ser juzgado, e intentó huir y se le pegó los 2 tiros. Básicamente fue ejecutado sumariamente ahí. Solamente sabemos eso. Murió en el camino. ¿Se lo merecía? Nadie de los presentes, ni ahora ni entonces, podemos decirlo. La cuestión es que murió ahí. Su tío Ponciano sí que murió. Fue unos meses más tarde recogido por los milicianos de San Javier y le dieron el famoso paseo el 19 de agosto del año 36, trasladándolo al cementerio de la Unión, donde fue fusilado, dejando su cuerpo el 19 de agosto de 1936. Algo parecido a lo que sufrieron los antiguos alcaldes de la Unión, José Paz y Francisco Roca Reyes, que junto también a los unioneses Antonio Valdivia Gris y el aparejador Adolfo González Amor Cuéllar y otros 44 civiles, fueron sumariamente fusilados el 18 de octubre de 1936 en los muros del cementerio de Cartagena como represalia al bombardeo de Cartagena que usted mismo acaba de citar. Años más tarde, la llamada causa general del franquismo, que recopiló todos los informes de los fallecidos por causas políticas en la zona republicana, cuenta en ese pueblo, estoy haciendo casuística de ese pueblo, hasta 10 fallecidos violentos hasta el fin de la guerra en manos de milicianos o fuerzas militares afines a la República, que incluyen además de los anteriores los asesinatos del platero Rafael Rodríguez en septiembre del 36 y los perpetrados por la 206 Brigada Comunista en plena retirada del Ejército Republicano, que se llevaron por delante el 5 de marzo del 39 a Fernando Cler Díaz y días más tarde a Antonio Rosique Izquierdo, Tomás Pérez Gómez y Antonio Guindolain Cerelot, abatidos en la carretera de Cabo Palos con el argumento de que eran fascistas y católicos. Y ahora viene la otra parte del horror, porque tan horroroso es uno como lo es lo otro. Cuando terminó la guerra y las tropas nacionales tomaron la ciudad de la Unión, prácticamente todos los políticos y sindicalistas republicanos se habían exiliado a su retirada. Desgraciadamente no todos. Muchos se fueron desde el puerto de Valencia y Alicante, fundamentalmente a México. Muchos pasaron el resto de sus días allí. Cuando no huyeron a pie hasta la frontera francesa y terminaron sus días en el campo de Mauthausen o Gunsen II. Y todos recordamos el final de sus días. Se contabilizan hasta 15 unionienses muertos que no pudieron contarlo. Y los escasos supervivientes de ese grupo pues, fueron liberados en el 45 por las fuerzas soviéticas. Los que no pudieron o no quisieron escapar de la Unión fueron, en el mejor de los casos, depurados de las instituciones locales y sustituidos por personas afines al bando nacional. Al menos aquellos que eran reconocidos por sus costumbres supuestamente tradicionales, que le daban, digamos, un argumento para ser elegidos. Solo en el ayuntamiento se depuraron a 36 funcionarios que fueron sustituidos por los antiguos, reconociéndoles la antigüedad por otros modos. Llama la atención incluso la depuración lamentable de personas de otras instituciones que no tienen nada de político. Por ejemplo, en la Cruz Roja local, donde el maestro Francisco Ros, una de las personas más queridas del pueblo, fue detenido por su afiliación a Izquierda Republicana y por haber presidido durante la guerra el Socorro Rojo. Es decir, la nomenclatura que se le dio a la Cruz Roja durante la guerra. Fue condenada en primera instancia a 30 años de cárcel, aunque afortunadamente el juicio fue revisado y fue absuelto. Algunos, como los concejales de Izquierda Republicana Arturo Martínez y Viviano Perona, y el primer teniente de alcalde José Gálvez, concejal de CNT, formaron parte de las 1.345 personas que fueron condenadas a muerte en Murcia, tras un juicio sumarísimo por el Ejército o la Marina. Y hay que manejarlos, por supuesto. De hecho, nos consta que fueron finalmente fusilados 883 y 393 indultados, según investigaciones estupendas de don Antonio Martín Ovejero, que en su día me pasó buena parte de los datos que uso en las líneas que le acabo de leer.
Y básicamente de esa lista pues sabemos que 4 de ellos fueron también brunenses que se unieron a la lista anterior. Señores, diputados, señorías, público, es el tristísimo recuerdo de nuestra guerra civil y de la que luego siguió la posguerra. ¿A quién de estos fallecidos tenemos que homenajear? Porque ninguno de los nombrados tiene un monumento. De hecho, pueden ustedes equivocarse al cruzar el puerto de la Cadena y ver un monumento que hay a la derecha de la carretera según se baja, interpretando que era José Maestre. No, es un monumento a un adolescente falangista al cual sus compañeros levantaron ese monumento que ahora está a punto de caerse. La suya, señora López Montalbán, no es una propuesta ni de consenso ni de mirada limpia, tengo que decirlo, y tiene un sesgo muy importante y creo que muy negativo. Refleja, y además tengo que decírselo, la continua obsesión, que a lo mejor no tiene usted, pero tienen muchos dirigentes de su partido, por ver franquistas y fascistas por todos lados. Una anacronía que a veces sonroja, cuando terminamos nombrando a Cervera como fascista o al mismísimo don Pelayo, como dijo el otro día un diputado de Podemos. No, incluso hermanándose con Esquerra República de Cataluña, que quería quitar la cruz de San Andrés de los aviones de guerra españoles, cuando es una tradición histórica que se remonta pues, prácticamente al Renacimiento. Yo creo que tanto de disparate es un mal antecedente para esta moción. España es uno de los países de Europa de menor incardinación de la ultraderecha y de los fascismos en política. Estoy convencido, se lo dicen las estadísticas. Creo que es fruto de un hartazgo, de una hartura de los españoles por los extremismos políticos y precisamente por la actitud ejemplar de la transición democrática que por mucho que ustedes quieran no vamos a enterrar. Y es un acuerdo que no tomamos ninguno de los presentes, sino nuestros padres y partidos políticos que están presentes en esta Cámara también o que fueron parte en el pasado de los partidos políticos que estamos en esta Cámara. Y yo creo que hay que recuperar ese espíritu. Ese espíritu no está en su ley. Sí estaba en las conclusiones que votamos en la enmienda del Cenajo cuando se introdujo ese cambio. Y yo sé de buena fe que el Partido Socialista lo entendió, porque fue de las primeras personas que apoyó la ley nacional. Pero no está en esta ley que ustedes nos presentan, que por cuestiones jurídicas, por presentación y por sesgo, desde luego no vamos a apoyar. Así no, señora López Montalbán, así no vamos a hacer concordia, así no vamos a construir España. Gracias, señor López Morel. Turno